Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar los conceptos de nutrición deportiva, ¿sí? En la diplomatura en patín artístico sobre ruedas de Natatio. Bien, para comenzar me presento, mi nombre es Camila Mariel Valle, yo soy licenciada en nutrición, técnica en deportes de patinaje, bueno, me fui especializando en lo que es nutrición deportiva, en trastornos de la conducta alimentaria, soy antropometrista y Psych2. También realicé distintos cursos como de manipulación higiénica de alimentos. Soy docente de la materia nutrición y deporte también en la universidad y fui patinadora de la selección argentina en varias disciplinas, pero principalmente en figuras. Me destaqué en los mundiales de Novara y de la Vendée en esas dos oportunidades. Bien, el día de hoy vamos a hablar entonces de lo que es alimentación, nutrición y deporte, que son temas que nos competen como, tanto como técnicos del patinaje artístico como personas, ¿sí? Bien, en principio es sumamente fundamental entender que un deportista saludable no es solo aquel que entrena, digamos, que asiste a la sesión de entrenamiento, sino también aquel que también tiene en cuenta la nutrición y el descanso, ya que para lograr el desarrollo a largo plazo de un atleta de alto rendimiento, es fundamental que ambos pilares, junto con el entrenamiento, se encuentren presentes, ¿sí? Yo no puedo pretender que un deportista entrene y no tenga tiempo de recuperación, que forma parte del descanso, ni tampoco que pueda rendir al 100% si no tiene la energía suficiente y la calidad de esa energía necesaria que nos brinda la nutrición para poder, digamos, desarrollarse. Es así que entonces nos preguntamos qué es la nutrición. Y la nutrición en general se podría decir, según la Organización Mundial de la Salud, que es la ingesta de alimentos en función de las necesidades del organismo. Pero la nutrición deportiva va más allá de la salud, sino que también uno va a buscar cómo se aplica la nutrición para la actividad física y el deporte, ¿sí? Hay muchísimas variables que uno tiene que tener en cuenta para poder, digamos, brindar una nutrición adecuada a ese tipo de deporte específico. En nuestro caso, bueno, estamos trabajando lo que es patín artístico, en función de la optimización del rendimiento, ¿sí? Porque no solamente queremos deportistas saludables, sino también deportistas que puedan rendir en función de nuestras expectativas. Para empezar a adentrarnos un poquitito en algunos conceptos básicos de nutrición, nosotros tenemos nutrientes. Uno habla de nutrientes como si fuera una palabra común y corriente, pero quizás uno, más allá de la palabra de nutriente, no conoce o no sabe que existen los macronutrientes y los micronutrientes, ¿sí? Dentro de los macronutrientes vamos a encontrar lo que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos o grasas como son más comúnmente conocidos. Y dentro de los micronutrientes encontramos vitaminas y minerales, que hoy vamos a mencionar algunas de ellas, principalmente cuando trabajemos hidratación, pero en principio nos vamos a centrar en los macronutrientes, ¿bien? ¿Cuáles son? Bueno, pilar fundamental de cualquier tipo de deporte tenemos los hidratos de carbono, que van a ser el principal combustible del cuerpo, para cualquier persona deportista como para cualquier persona que no sea deportista. Bien, aportan 4 kilocalorías por cada gramo de alimento, esto es un dato para que lo sepan. Y acá es importante entender que pueden ser simples o complejos, ¿sí? Bueno, acá hay algunas imágenes como para que vean qué alimentos poseen carbohidratos. Tenemos las frutas, azúcar, bebidas deportivas o isotónicas. Bueno, obviamente papas, cereales y los vegetales, ¿sí? Ahora, hay alimentos que poseen, por ejemplo, de ambos tipos de hidratos de carbono. Voy a un ejemplo muy sencillo. Una fruta tiene tanto hidratos de carbono simples como complejos. Pero esta no es la única clasificación de los carbohidratos, sino que también en deporte nos va a interesar muchísimo
el índice glucémico. También se puede utilizar para ciertas patologías, como es la diabetes, pero en nuestro caso en deporte es sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a indicar a qué velocidad, digamos, se van a incrementar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Es decir, desde que yo comí cierto alimento, ¿en qué tiempo ese alimento va a ser un pico de azúcar en sangre, por así decirlo? Que ese concepto de glucosa en sangre se llama glucemia, ¿bien? Y de esta forma vamos a clasificar los alimentos en alto índice glucémico, medio y bajo. Y acá es una consulta también que surge mucho, es si todos los alimentos tienen un índice glucémico. La realidad es que podría decirse que sí, porque un índice glucémico podría ser de 0, pero la realidad es que este índice se utiliza mucho más para clasificar los carbohidratos, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que son las grasas o las proteínas magras, por ejemplo, la pechuga de pollo, tienen un índice glucémico de 0, prácticamente, ¿sí? Entonces, vamos a observar esta tabla que les preparé, que vamos a ir clasificando algunos alimentos, ¿sí? Según este índice glucémico. Por ejemplo, índice glucémico alto, es decir, que desde que yo los consumo hasta que hacen ese pico de azúcar en sangre, pasa poco tiempo. Vamos a tener la papa y la batata, obviamente sin piel, hervidas, en purés, el pan blanco, arroz blanco pasado, ¿vieron cuando está como más pastoso? El almidón de maíz, licuados de fruta con azúcar, la calabaza y el zapallo también sin piel, sin cáscara, el azúcar blanco, las mesadas, los caramelos, las gomitas, refinados. Es sumamente interesante conocer esta lista porque yo en base a esto voy a poder planificar en qué momento tengo que consumir cada tipo de carbohidrato. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Dentro del índice glucémico moderado podemos encontrar, por ejemplo, el maíz y el choclo, un pan semi-integral, es decir, que tenga parte de harina de trigo blanca y parte de harina de trigo integral, por ejemplo. Bueno, la papa y la batata hervidas, pero en este caso, por ejemplo, con la piel, porque la piel me aporta un poco más de fibra. Pizza, ravioles, ya preparaciones que le dan un poco más de trabajo a lo que es el procesamiento. Y dentro del índice glucémico bajo vamos a encontrar una gran variedad de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que sean semillas, arroz integral, trigo burgol, bueno, frutilla, moras, un montón de variedad de frutas, ¿sí? La mayoría de las frutas son de índice glucémico bajo. Bueno, cereales integrales sin azúcar, pan integral, pasta de maní, lentejas, porotos, yogur, chocolate, alimentos fuentes de grasa. La mayoría de los vegetales también los vamos a encontrar en esta lista. Acá, una aclaración, es interesante pensar que depende de cómo yo preparo a los alimentos, es de qué manera va a afectar ese índice glucémico, ¿sí? Ciertos métodos de cocción van a favorecer que ese índice glucémico sea más alto o más bajo. O también tiene que ver con el procesamiento. Por ejemplo, yo antes mencioné que las frutas la mayoría tienen un índice glucémico bajo, pero si miramos la fila, la columna del índice glucémico alto, vamos a visualizar que hay licuados de fruta. ¿Y por qué? Porque cuanto yo más proceso la fruta, mayor respuesta en sangre voy a tener de la glucemia, ¿sí? Eso es interesante mencionarlo, ¿sí? Esto no es una ley que siempre va a ser así, depende de varios factores. Bien. Vamos a trabajar ahora otro macronutriente, en este caso se llaman proteínas, ¿sí? Obviamente las deben haber escuchado mencionar, donde vamos a ver que la principal función es plástica, sintética, es decir, ir a formar parte de distintos tejidos del cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos proteínas no solamente en el músculo, sino que también en el pelo, en las uñas, etc. También tenemos proteínas que son componentes de enzimas y hormonas que nos sirven en un montón de reacciones.
para vivir y también para el deporte. Y bueno, también en este caso no lo aclaré, pero también aportan 4 kilocalorías por cada gramo de alimento y se pueden clasificar de un montón de formas, pero una de las más interesantes para conocer a nivel deportivo es si son fibrosas o globulares. Globulares tenemos principalmente en lo que son la proteína de queso, leche, yogur, huevos. Y más fibrosas vamos a tener en lo que son, por ejemplo, carne de vaca, de pollo, de cerdo, de pescado. Pero es interesante pensar que dentro de las carnes, por ejemplo, el pescado y el pollo tienen una digestión mucho más fácil que lo que es el cerdo y la vaca. Bien, también vamos a tener obviamente proteínas a nivel vegetal, por así decirlo, donde encontramos en las legumbres, en el tofu, que se puede ver en el cuadrado superior de arriba a la derecha, y también tenemos proteína, digamos, industrializada. Por ejemplo, la whey protein es una de las tantas marcas de suplementos que existen. Eh, y bueno, ahí tenemos proteína, por ejemplo, de suero de leche, es lo más común que hay en este tipo de suplementos. Por último, vamos a tener lo que son los lípidos. Los lípidos también forman, digamos, parte de muchas funciones que son fundamentales para el desarrollo de cualquier ser humano, pero se destaca mucho la salud de lo que es el sistema nervioso, ¿sí? También colabora con la mantención de la temperatura corporal, forma parte de membranas celulares, eh, y también tiene muchas formas de clasificación, pero la más interesante, por lo menos para nuestra área, va a ser según su saturación, ¿sí? Vamos a tener las monoinsaturadas, las saturadas y las poliinsaturadas. Acá, obviamente, cuanto más saturadas son grasas un poco más saludables, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las poliinsaturadas vamos a encontrar la mayoría de los aceites, ¿sí? Y dentro de las grasas saturadas, por ejemplo, sí, productos quizás derivados de fuentes animales, como por ejemplo manteca, etcétera. Muy bien. Habiendo hecho un paneo general de lo que son los nutrientes, vamos a empezar a pensar cómo se hace el balance correcto para la salud y para la actividad física de todos estos nutrientes que vinimos trabajando. Y acá, si bien las grasas son fundamentales, por ejemplo, una grasa fundamental es el omega 3, ¿sí? Que es un tipo de ácido graso que el cuerpo no puede producirlo por sí mismo y que debemos incorporarlo tanto para cualquier persona, digamos, saludable, como para cualquier deportista, ya que tiene un montón de funciones como, por ejemplo, bajar la glucemia en sangre, mantener niveles de colesterol plasmático normales, etcétera. Los que más vamos a, digamos, con los que más vamos a jugar en el área de la nutrición deportiva es con los carbohidratos y con las proteínas. Hay tres momentos claves, ¿sí? Tres momentos claves de la nutrición, que van a ser el preentrenamiento, el intraentrenamiento y el postentrenamiento. ¿Por qué? En todos estos momentos, yo voy a tener que planificar qué necesita mi deportista para prepararse para esa sesión, para mantener el rendimiento durante el entrenamiento y para poder recuperarse correctamente. ¿Sí? Obviamente, en todos los momentos vamos a plantear una buena hidratación, ¿sí? Que eso vamos a charlarlo un poquito más adelante, pero sepan que la hidratación atraviesa los tres momentos clave de la nutrición en el deporte. Vamos a comenzar con el primero, ¿sí? El preentrenamiento, es decir, ¿qué le voy a brindar yo a mi deportista antes de ir a la sesión de entrenamiento? Es decir, ¿con qué voy a preparar a ese organismo? Bueno, si yo estoy hablando de que el entrenamiento se va a dar dentro de los 45 a la hora, horita y media, como máximo, después de esta comida, yo voy a tener algunas características fundamentales. La primera es que voy a aportar hidratos de carbono de medio a alto índice glucémico, ¿sí? Ustedes recuerdan, había una tablita
Para eso estuvimos trabajando el concepto de índice glucémico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito que ese azúcar esté disponible lo antes posible, por así decirlo, esa glucosa. ¿Bien? Tengo que aportar proteínas, ¿sí? Pero una cantidad moderada y de digestión fácil. Por eso trabajamos que, por ejemplo, las globulares se procesan mucho más rápido que lo que son las fibrosas. ¿Bien? Y en cuanto a las grasas y las fibras, si bien son fundamentales en la alimentación del deportista, en este momento vamos a tratar de aportar muy poca cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto las grasas como la fibra retrasan lo que se llama el vacío gástrico. Es decir, que esos alimentos permanecen mucho más tiempo en el estómago que los otros anteriores. Y si yo llevo a mi deportista a entrenar con el estómago muy cargado y todavía está haciendo la digestión, puedo generar intolerancias. En vez de optimizar el rendimiento, voy a dificultar ese desarrollo. Entonces, no vamos a seleccionar ni fuentes de alimentos que tengan fibra ni grasas. Obviamente, alguna cantidad de grasa puede haber propia de los otros dos tipos de alimentos, es decir, de los hidratos y de la proteína, pero no vamos a seleccionar, por ejemplo, no sé, antes de ir a entrenar, 45 minutos antes, una palta entera. No, o frutos secos. No es el caso ideal de hacerlo. Bien, entonces, antes de ir a entrenar, algunos alimentos que puedo seleccionar van a ser, por ejemplo, pan blanco, ¿sí? Por ejemplo, el pan lactal blanco, galletas de arroz, copos de maíz refinados, acuérdense, estos son de alto índice glucémico, queso, huevo, ricota, todo lo que son lácteos descremados, porque no queremos aportar grandes cantidades de grasas. El huevo me va a aportar aparte proteínas globulares, al igual que la ricota y el queso, que son las que se digieren más fácilmente. Y también podemos optar, por ejemplo, con yogur y leche como fuente de proteína y de hidratos de carbono, porque es fuente de ambos alimentos. Y por qué no sumar fruta, ¿sí? Pero en este caso la fruta queremos que tenga un índice glucémico un poco más alto. Entonces quizás puede ser una fruta pelada, ¿sí? Por ejemplo, seleccionar una banana o una manzana pelada. Evitar quizás frutas como, no sé, las que tienen ya mucha cáscara y que no se puede pelar, como una uva, porque me aportan también un poco de fibra y no es el momento, ¿sí? Voy a tener otros momentos del día para incorporar esos alimentos. Bien, durante el entrenamiento, o sea, cuando mi deportista está en la pista, ¿sí? Debo, según la duración de ese entrenamiento, poder reponer energías, ¿sí? Después vamos a ver por qué es la reposición de este tipo de energías, pero en este momento quiero que se queden con el concepto de que tengo que aportar solamente hidratos de carbono de índice glucémico alto, ¿sí? Obviamente, la hidratación, como les dije, atraviesa los tres momentos. Este es uno de los momentos también fundamentales para mantener a mi deportista hidratado. Pero acá el concepto es cero grasas, cero fibra y cero proteína. Porque mientras está haciendo, por ejemplo, un salto, un trompo, 3 programas seguidos, no puedo decirle, bueno, sentate a comer un sanguchito de queso. Y no es el momento. Acá tengo que dar cosas prácticas que estén al alcance del deportista si tampoco afecto la sesión de entrenamiento, pero que pueda asegurarme de que las va a consumir para poder ir reponiendo todo ese glucógeno que se va perdiendo a nivel muscular, ¿sí? El momento es dependiendo. Dependiendo de qué tan intenso es el entrenamiento, porque quizás tengo un entrenamiento de 4 horas, pero en las primeras 2 horas tuve, por ejemplo, la disciplina figuras obligatorias, y de ser así, quizás ese desgaste fue tan grande y puedo empezar, por ejemplo, después del primer entrenamiento o quizás de previa competencia y ya a la media hora, 45 minutos de que empezamos a entrenar, ya hizo 1 o 2 programas. Bueno, seguramente sea necesario ya generar este refuerzo intraentrenamiento. No hay una ley general, todo se va a adecuar a cada deportista. Bien, dentro de la selección de alimentos, alto en glucemia,
en bebidas deportivas o chatónicas, ¿sí? Eh, aparte de, digamos, glucosa, de azúcares, nos van a aportar también minerales y van a colaborar con la hidratación. Sino también puede ser gomitas, ¿sí? ¿Por qué no? Un cuadrado, por ejemplo, de dulce de batata. Frutas, en este momento parece que sea que no tengan cáscara. Cereales, ¿sí? Cereales tipo copos de maíz, almohaditas, es un buen momento para incluirlos, más si tenemos chicos muy chicos que les suele gustar este tipo de alimentos y quizás no es lo más saludable para otra ocasión, y en este caso puede utilizar el comodín de incluirlos, es una muy buena estrategia. Y para finalizar con esta parte, vamos a trabajar del post-entrenamiento, donde acá lo principal es la recuperación, ¿sí? Poder reponer todo eso que mi deportista gastó. Y en este caso hay mucha bibliografía que indicaría que deberíamos tratar de que el post-entrenamiento sea entre la hora y las 2 horas luego de que realizó la actividad. Hay otras bibliografías que sugieren que no hay un momento exacto para hacer este post-entrenamiento, pero bueno, vamos a trabajar como que en líneas generales tratemos de que no pase más de 2 horas sin que mi deportista consuma el post-entrenamiento, ¿sí? Por ejemplo, acá dentro de sus características vamos a tener hidratos de carbono, que van a ver que se va a mantener el índice glucémico entre medio y alto, como en el preentreno, pero la diferencia fundamental va a estar en el resto de los nutrientes. Porque voy a buscar un aporte de proteínas alto. ¿Qué quiere decir? Que acá por lo general voy a dar una de las porciones más grandes de proteína del día, ¿sí? También buscando que la calidad de la proteína sea de la más rápida absorción posible, pero puedo ir jugando dependiendo en qué momento de comida y en qué tiempo de comida estoy. El aporte de grasa en este caso va a ser normal, es decir, que acá sí voy a poder seleccionar ciertos alimentos fuente de grasas, siempre tratando de elegir grasas saludables y evitando, por ejemplo, todo lo que sean frituras o snacks, etcétera. Acá el aporte de fibra puede estar presente, pero de forma moderada baja. Es decir, no voy a seleccionar, por ejemplo, no sé, lentejas con lechuga, con semillas, con frutos secos, porque son todos alimentos fuentes de fibra. ¿Sí? Quizás una de las opciones más adecuadas va a seguir jugando con una mezcla y porciones de estos alimentos. ¿Bien? Por ejemplo, seleccionar, no sé, por ejemplo, una pechuga de pollo con puré de papa y de calabaza. ¿Sí? La calabaza está aportando algo de fibra. O seleccionar quizás vegetales que no sean de hoja, que son los que más fibra tienen, y jugármela por una ensalada de, no sé, remolacha y tomate acompañada de arroz, ¿sí? Como un hidrato de carbono de medio alto índice glucémico, arroz blanco, y por ejemplo, un omelette de queso. Bien, acá van a ver, esta es la selección. También les incluí a una chica ya descansando, como que el entrenamiento ha terminado, y como rol central, recuerden la hidratación en todos los momentos. Muy bien. En este caso les traje unas fotos que vienen de unos científicos que se han desarrollado, ¿sí? Que según qué tan pesado es el entrenamiento, es como yo proporciono mi plato de comida, ¿sí? Esto es, como les digo, es algo general, me resulta interesante traérselos y mostrárselos como para que tengan una noción, pero nada de esto es ley porque todo se adecua individualmente, ¿bien? Entonces, si yo tengo un entrenamiento, por ejemplo, lo que se llama entrenamiento ligero, puedo brindar medio plato de vegetales, más o menos un cuarto casi de hidratos de carbono y de proteína. Y fíjense que condimentos, agua, café, aceite van a estar presentes siempre. Si yo tengo un entrenamiento moderado, vean que va a ir disminuyendo la porción de vegetales
y va a ir aumentando la porción de los alimentos fuente de hidratos de carbono, ¿sí? La proteína van a ver que se va a mantener en ese cuarto plato por lo general. Y si el entrenamiento es muy pesado, voy a ya consumir medio plato de hidratos de carbono, un cuarto de vegetales y un cuarto de proteína. Así que fíjense que es por eso que yo les comenté antes, la glucosa es el principal combustible del cuerpo. Entonces, cuanto yo más combustible necesito, más hidratos de carbono voy a ir teniendo en ese plato alimentario. ¿Bien? Y fíjense que la proteína, como dijimos, es necesaria porque cumple un montón de funciones, pero ven que no es lo que más varía, sino que los hidratos de carbono tienen mayor variedad. Bien, entonces, ¿qué factores nos van a influir a nosotros en lo que es la nutrición del deporte? Bueno, el tipo de deporte, ¿sí? Si es un deporte, por ejemplo, en equipo o es un deporte individual. Si es un deporte cíclico o acíclico, ¿a qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, todo el tiempo estoy haciendo el mismo gesto deportivo, no sé, correr o andar en bici, siempre es el mismo gesto. El patinaje artístico claramente no es un deporte cíclico, es súper acíclico, ya que tengo un salto, un trompo, una fútbol, o sea, son cosas totalmente distintas. La intensidad de mi deporte o de mi sesión de entrenamiento, ¿sí? Bueno, no sé, se van a entrenar solo saltos, trompos, y otro día quizás, bueno, hacen 3 coreografías con 2 minutos de descanso en el medio, y bueno, va a ser más intenso eso. El tiempo, ¿sí? La duración de la sesión. Si yo quiero hacer una sesión de 1 hora, no voy a necesitar reponer ni planificar mi alimentación como para aguantar tanta carga de entrenamiento que si, por ejemplo, tengo o doble turno o 3, 4 horas en pista y preparación física y flexibilidad. Bueno, la variación de las cargas tiene que ver con esto, las cargas se pueden variar de muchísimas formas, pero está relacionado con los factores anteriores. El ciclo deportivo es fundamental. Y esto hay que tenerlo súper en cuenta, porque yo dentro de mi ciclo deportivo voy a tener una pretemporada, un comienzo de las competencias y voy a tener también eventos críticos, ¿sí? Y es súper necesario adaptar al calendario de competencias el ciclo deportivo, porque yo voy a ir variando el entrenamiento y también lo que es la nutrición. Obviamente, yo trataré de, durante todo el ciclo, mantener al deportista en cierta composición corporal, en ciertas líneas. Pero yo ya sé que, por ejemplo, para un mundial o un sudamericano, voy a tratar de que mi deportista esté lo más óptimo posible que, por ejemplo, para un torneo interno de la liga. ¿Sí? Uno va que eso es algo que, por lo menos en el patinaje artístico en Argentina, es bastante difícil porque hay muchos eventos críticos y el rango de competencia quizás se desarrolla entre febrero y noviembre. Entonces no es tan sencillo, sobre todo a medida de que van creciendo en categoría y van llegando a etapas internacionales. Entonces hay que sentarse y planificarlo con tiempo. Bien, las condiciones climáticas eh, es fundamental entender que no es lo mismo que mi deportista entrene en la altura o que entrene en condiciones de humedad extremo o expuesto al rayo del sol. Va a variar tanto la alimentación como la planificación de la hidratación en este caso. Obviamente, el contexto sociocultural económico, yo no puedo pretender que quizás un deportista que me comenta que está juntando plata y haciendo rifas para un evento que coma salmón todos los días. O, por ejemplo, entender que si su familia tiene algún tipo de religión, o no sé, si en una línea vegetariana, puedo decirle, mira, no, sí o sí tiene que comer pollo. O sea, me tengo que adaptar a cada cultura, a cada individualidad, ¿sí? Y trata de entender el tema de la composición corporal, ¿sí? Muchas veces uno habla de lo que es el peso,
Y si bien el patinaje artístico es un deporte estético, donde se busca como la afinidad del deportista, uno siempre tiene que medir los objetivos por composición de masa muscular, ósea y de grasa corporal, y no ir solamente a un objetivo de peso, porque puede ser muy cruel. eh, Hay ciertos valores que uno piensa que son base para todos y no resultan accesibles para nuestro deportista, generar un trastorno de la conducta alimentaria si esto no se planifica o no se comunica correctamente. Entonces, bueno, quizás poder decirle a mis deportistas que se realicen chequeos antropométricos, ¿sí? Que la antropometría es la medición de segmentos corporales, para poder conocer realmente la composición corporal, el porcentaje de grasa, de músculo, índice músculo óseo, tener variables concretas de en qué debe mejorar mi deportista y no solamente decir hay que pesar tanto. Y por último, tener en cuenta que, como otros deportes, muchas veces mi deportista está saliendo del colegio, de la universidad, de su trabajo y directamente se va a entrenar al club. Entonces, bueno, en ese traslado quizás es el momento de la comida y tengo que planificar y ver de qué manera puede cumplir con ese tiempo. O entender que, por ejemplo, ahora el día de este año se desarrolla, por ejemplo, en China. Y bueno, la cultura alimentaria es totalmente distinta a la nuestra. Y ahí tenemos que poder planificar, bueno, mira, tratemos de evitar productos crudos, comer cosas que yo pueda reconocer, llevarme, ¿por qué no?, ciertas cosas que obviamente se pueden llevar en un equipaje, no me puedo llevar alimentos como frutas en un equipaje, pero sí quizás barras o alguna bebida para el viaje, lo que sea, que pueda adaptarse a lo que mi deportista ya está acostumbrado. Sea lo que no se hace jamás es probar cosas nuevas frente a una competencia, ¿sí? La alimentación se entrena, siempre. Entonces, yo quiero que mi deportista pruebe entrenar con una isónica para que toque para mi club. Cuando estoy lejos, porque no perjudico la preparación de la competencia. O si yo quiero que mi deportista incluya, no sé, semillas. Bueno, listo, ok. Quiero que incluya semillas lejos de la competencia. El día del torneo, ¿pasó cualquier cosa? Bueno, que tenga alimentos en su bolso, que conozca, que está acostumbrado a consumir, que en vez de optimizar su rendimiento, puedo perjudicarlo. Con algo tan simple y cotidiano como es la alimentación. Muy bien. Vamos a charlar un poco de sistemas energéticos. ¿Qué son los sistemas energéticos? Primero y principal, bueno, como seres humanos obtenemos energía de distintas formas y también la gastamos, por así decirlo, de distintas formas según el entrenamiento y el ejercicio que estemos desempeñando. Tenemos tres tipos de sistemas energéticos. El ATPPC, ¿sí? El glucolítico y el oxidativo. El ATPPC o desfosfocreatina, vamos a comenzar desarrollándolo sabiendo que la creatina es un componente que uno ya tiene en músculo, en sangre. ¿Bien? ¿Qué es lo que me va a dar este sistema energético? En el gráfico lo vemos como una línea roja. Me va a dar energía rápida. En corto tiempo, energía explosiva. ¿Sí? Por eso ustedes van a ver que en el gráfico, a medida que avanza el tiempo, ustedes van a poder ver que la creatina tiene un desarrollo de entre los primeros segundos hasta los 30 segundos del desarrollo de esa actividad. Es decir, que me va a dar energía explosiva, pero por muy poco tiempo. ¿Sí? ¿En qué momento del patinaje piensan que se puede dar esto? Bueno, por ejemplo, para hacer un salto, para el traveling de un trompo, ¿sí? Es energía corta, ¿sí? Pero muy explosiva. Ahora, en otros deportes podría utilizarse, por ejemplo, en el saque de tenis. Es un saque, es en un muy poquito tiempo, es mucho uso de energía. O en un sprint, una carrera de 100 metros. ¿Bien? Después tenemos el sistema glucolítico, que va a utilizar como fuente de energía principal el glucógeno del músculo.
¿Y qué estuvimos charlando antes? Que a medida que avanza la sesión de entrenamiento del patín artístico, ¿qué es lo que voy usando? El glucógeno. Entonces, si asociamos estos conceptos, podríamos decir que el patinaje artístico, el principal combustible que va a utilizar es el glucógeno muscular, ¿sí? Junto con la fosfocreatina, la TPPC, utilizamos los dos. Pero en la coreografía, por lo general nuestros programas piensen que como mucho dura 4 minutos, y fíjense la duración de este sistema, ¿sí? Fíjense que van a poder observar la línea azul que empieza a actuar más o menos cuando la fosfocreatina, la TPPC, ya no va más, y hace como su pico de actuación al minuto, y luego va bajando gradualmente, pero ven que se puede extender, ¿sí? La realidad es que, dependiendo del tipo de ejercicio que yo estoy haciendo, si estoy entrenando o es una competencia, se va a extender de más o menos tiempo. El sistema oxidativo, lo que vamos a poder visualizar es que es un sistema energético que se va a mantener muchísimo más en el tiempo, ¿bien? Es decir, acá en el gráfico podemos visualizar que es la línea de color verde. ¿Y qué quiere decir? Que en los primeros minutos del ejercicio no vamos a utilizar tanto este tipo de sistema que quema principalmente glucosa y grasa, ¿sí? Quema ambas cosas. ¿Pero en qué momento? Utiliza glucosa más al principio de la sesión de entrenamiento, alrededor de los 10 minutos, comienza a utilizar glucosa, pero a medida que ese entrenamiento se extiende, de 45 horas y media, también va a degradar grasas como energía. Ahora, este tipo de sistema también se utiliza en entrenamientos que son de baja intensidad, ¿sí? No es un entrenamiento como, por ejemplo, un sprint o, por ejemplo, una coreografía tanto de patinaje, sino que tiene que ver con, por ejemplo, maratones o triatlones que duran muchísimo tiempo, ¿bien? Siempre que yo trabajo con sistemas energéticos, hablo de predominancia, porque como les dije, no se utiliza solamente un sistema. Pero si yo hablo del patinaje artístico propiamente, y voy a estar predominando el uso del ATPPC y del glucolítico. Es por eso que no puedo dejar de reponer carbohidratos en la sesión de entrenamiento, ¿sí? Porque es la principal fuente de energía que voy a utilizar para hacer esa actividad. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces a adentrarnos en lo que es la hidratación y también vamos a hablar un poco de lo que es suplementación. ¿Bien? En función de la hidratación, hay muchísimos aspectos que van a influir, al igual que influían en los nutrientes que yo seleccionaba para el deporte, bueno, en la nutrición en base a la hidratación, también hay ciertos factores que me van a influir, como la temperatura y la humedad. ¿Por qué? Yo si tengo un deportista que entrena todo el tiempo en invierno, en una temperatura seca, por ejemplo, más cerca de lo que es la cordillera, y viene en verano a entrenar a Buenos Aires con nuestras condiciones de calor y humedad, la hidratación va a ser muy distinta en una condición que en la otra. Y mismo, un deportista que entrena todo el tiempo quizás en una provincia, a lo largo del año, según las estaciones, etcétera, va a ir variando tanto los requerimientos de hidratación, de agua, por ejemplo, como también el tipo de hidratación que vamos a trabajar. El tipo de ejercicio también modifica la hidratación. Por ejemplo, el ejercicio anaeróbico va a necesitar una planificación y el aeróbico otro tipo de planificación, ¿sí? También esto va a tener que ver con cuánto dura ese ejercicio, ¿bien? No es lo mismo una sesión de 1 hora, volvemos, que una sesión de 3, 4 horas, porque las pérdidas por hidratación varían mucho.
Al igual que también la tasa de sudoración varía un montón. Hay personas que quizás uno las ve entrenar horas y horas y no, ni siquiera tienen la frente mojada. Y otras personas que están quizás a los 15 minutos de haber comenzado la sesión de entrenamiento y ya vemos gotitas, etcétera. También hay que ver cómo es ese sudor, porque hay distintos tipos de pérdidas por sudor. Bien, por ejemplo, hay personas que cuando terminan de entrenar y ya tienen una remera negra, ¿no? Y esa remera se seca, se puede ver en la zona de las axilas que se pone como de color blanco. Eso quiere decir que por sudor, si bien hay pérdidas de electrolitos normales en todos, tiene una mayor pérdida de sodio. Y el sodio es uno de los micronutrientes fundamentales a reponer en la hidratación y ya vamos a ver por qué. También el sexo biológico, si es mujer o varón. Por lo general los varones tienen una mayor sudoración, por ejemplo, o mayores pérdidas que mujeres, pero siempre hay excepciones. El nivel de entrenamiento no es lo mismo un deportista que se inicia que un deportista de elite. Y bueno, el estado de la aclimatación, que eso también lo estuvimos mencionando un poquito antes. Entonces, ¿cómo yo sé si mi deportista está hidratado, está deshidratado o está sobrehidratado? Acá esta es una de las tantas maneras que hay, pero es una de las más prácticas en lo que es la clase, ¿sí? La sesión de entrenamiento. Yo puedo pegar en el baño de mi club o en la pista una tabla como esta, ¿sí? Que va a tener, según el color de la orina, un concepto de hidratación. Van a ver que del 1 al 3, mi deportista va a estar bien hidratado, es decir, que puede comenzar la sesión de entrenamiento sin ningún problema. Del 4 al 6, ya hay deshidratación, por lo que no solamente va a disminuir el rendimiento de mi atleta, sino que también, ojo con la salud, aunque el momento en el que hay que tener en cuenta el es de 6 al 8, ¿sí? Porque si ese es el nivel de deshidratación, está en riesgo la salud y no deberíamos permitirle al deportista iniciar la sesión de entrenamiento, ¿sí? ¿Por qué? Piensen que entre el 55 y el 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, si yo ya comienzo el entrenamiento deshidratado y sé que durante el entrenamiento tengo pérdidas por respiración, por sudoración, por reacciones químicas, etcétera, etcétera, puedo tener un problema grave, ¿sí? No solamente de rendimiento, sino, como les digo, de salud, golpes de calor, etcétera. Y acá es sumamente interesante pensar que no es importante estar solamente hidratado, sino que también hay que tener en cuenta de qué forma me hidrato. Es decir, ¿realmente esa recomendación de los 2 litros para todos es así? ¿Cómo me tengo que hidratar? ¿Solo con agua? De estas preguntas sale el concepto de equilibrio hidroelectrolítico. Bien, ¿qué sería este equilibrio? Bueno, primero que tengo que preparar el cuerpo, tener los niveles hidroelectrolíticos en sangre, es decir, no solo de agua, sino también de electrolitos, como estuvimos charlando antes sobre el tema del sodio, por ejemplo, ¿sí? Es interesante porque mantener un buen equilibrio hidroelectrolítico, al igual que tiene la misma importancia que planificar bien la comida preentreno, intraentreno y postentreno, puede hacer la diferencia, ¿sí? En la sesión de entrenamiento. Y porque algo tan quizás sencillo reduce lo que es el riesgo de enfermedades, de lesiones, etc. Entonces, agua yo voy a necesitar consumir siempre, pero a partir de cierto tiempo y de ciertas condiciones climáticas, también puedo incorporar bebidas deportivas o isotónicas, ¿sí? El isotónico tiene que ver con la osmolaridad, ¿sí? Que la osmolaridad es una concentración de algo. Bueno, en nuestro caso, nuestra sangre tiene cierta concentración
Y lo que yo voy a buscar es, con las bebidas isotónicas, es darle al cuerpo algo con la misma concentración que ya tengo en sangre, como para mantener ese equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el agua es una bebida hipotónica, o sea, está menos concentrada, por ejemplo, ¿sí? Y dentro de lo que son las bebidas colas, por ejemplo, tenemos bebidas hipertónicas, que tampoco son adecuadas en este momento. Bien, hay ciertos factores igual que me van a limitar el consumo de bebidas deportivas, porque tampoco puedo tomarme 3 litros de bebida deportiva, ya que voy a tener, primero, factor limitante, el sabor, quizás ya me canso de tomar esa bebida. También tengo un límite y un tope de absorción a nivel intestinal, y de tiempo que a mi estómago le da el trabajo de vaciar esas bebidas. Por eso tiene que estar planificado, o sea, no puede ser ni un extremo de agua, ni un extremo tampoco de bebida isotónica. Eh, las bebidas también se pueden preparar de forma casera, si bien en el mercado hay un montón de marcas que ya vienen listas para consumir. Puedo prepararla, por ejemplo, en una solución de 1 litro de agua con 4 o 5 cucharadas de azúcar, dependiendo de si estoy usando jugo de limón o, por ejemplo, un sobrecito de estos jugos en polvo que existen también. Y acá, por ejemplo, les propuse la medida de 1/4 de cucharadita de sal, pero también puedo optar por. ¿Vieron el blister de las aspirinas que tiene el circulito? Bueno, llenar 2 circulitos de sal es la medida para 1 litro de agua de bebida deportiva adecuada. Igualmente hay un montón de recetas de bebida deportiva que pueden buscar. Y si no, como les digo, las comerciales que ya están preparadas. Bien, antes de pasar, acá me gustaría aclarar algunas cosas. En primer lugar, cuando mi deportista ya tiene sed, ya está deshidratado. Es decir, la sed es una respuesta tardía de aviso a la deshidratación. O sea, que yo tengo que evitar que mi deportista llegue a sentir sed. Muchas veces te dicen, ay, no, no me tomé la botellita porque no tenía sed. Y está bien, no hay que llegar a tener sed. ¿Sí? Eso es fundamental. Por otro lado, más allá del color por orina, yo puedo hacer, por ejemplo, un test de pesaje. Es decir, mi deportista llega, lo voy a pesar con la menor cantidad de ropa posible, por ejemplo, un top y un shortcito como suelen ir a entrenar, un maliot, lo que sea, descalzo, seco, lo peso antes de entrenar. Luego de la sesión de entrenamiento, lo vuelvo a pesar, pero ojo, que se cambie la ropa, porque si esa ropa está transpirada va a pesar más, ¿sí? Mismas condiciones, vuelvo a pesarlo. Y ahí voy a obtener una diferencia, ¿sí? Una diferencia de peso. A esa diferencia de peso le voy a sumar la cantidad de líquido, ya haya sido vía deportiva o agua, que haya consumido mi deportista durante la sesión de entrenamiento. Y el resultado tiene que ser menor al 2% del peso corporal de mi atleta, ¿sí? ¿Por qué? Si ese resultado es menor, quiere decir que la hidratación está bien planificada. Ahora, si ese resultado es mayor, quiere decir que mi deportista está perdiendo muchísimo más líquido del que debería perder en el entrenamiento. Todo eso pone en riesgo el rendimiento y la salud. Eso se puede hacer si tienen una de esas balanzas digitales, por ejemplo, que se transportan. Lo pueden hacer como prueba, como para evaluar ustedes mismos y ver realmente si el deportista se está hidratando correctamente. No, porque quizás puedo ver si está comiendo durante el entrenamiento una gomita, una banana, pero después la cantidad es algo que sí se pierde. Muy bien. De esta manera, ahora sí, vamos a pasar a lo que es suplementación. La suplementación, a ver, está muy estudiada, se sigue estudiando porque es continuo la evaluación y papers científicos que van saliendo de distintos suplementos. Pero lo importante es entender que los suplementos no van a reemplazar jamás a los alimentos, ¿sí?
Los vamos a utilizar como ayudas ergogénicas, ¿sí? Hay distintos tipos de ayudas ergogénicas, pero bueno, desde el área de la nutrición podemos hablar que, por ejemplo, una bebida deportiva puede ser una suplementación, una ayuda ergogénica. Eh, los geles deportivos, que en patinaje artístico no se suelen usar tanto, pero en deportes de fondo como las maratones, etcétera, sí. Los suplementos de carbohidratos o gainers que también existen. Las barras proteicas o energéticas. Y, ¿por qué no?, los suplementos que quizás conocemos un poco más como de vitaminas y minerales. Todos estos tipos de suplementos y otros no reemplazan los alimentos. A mí me van a servir como estrategia y como complemento de un buen plan de alimentación para el deportista, ¿sí? Pero también hay que asesorarse correctamente con el tema de los suplementos y, como siempre digo, probarlos durante el entrenamiento, durante etapas lejanas del ciclo de competencia, porque pueden generar una alergia, alguna intolerancia, lo que sea. Muy bien. Hay varios tipos de clasificación de los suplementos. En este caso vamos a utilizar la clasificación de AIS, que es una sociedad australia, donde vamos a tener 4 grupos. El grupo A, B, C y D. En el grupo A vamos a tener aquellos suplementos que ya tienen evidencia científica sólida de que ese suplemento se puede utilizar en cierto protocolo y que tiene cierto beneficio para el deportista. Dentro del grupo B, vamos a tener aquellos que se está estudiando todavía, pero que ya hay cierto apoyo de que ese suplemento puede funcionar y que se va a ir gestionando para cada caso, si ese suplemento es funcional o no al deporte, pero no se ha detectado que tenga controversias, pero tampoco está 100% probado de que tiene una efectividad. En el grupo C ya tenemos aquellas sustancias que la evidencia científica no las respalda, es decir, que no da ningún beneficio para el atleta o que quizás no se ha realizado realmente una investigación para poder guiar una opinión fundamentada, ¿no? Y en el último grupo, el grupo D, tenemos ya aquellas sustancias prohibidas, ¿sí? Es decir, que son aquellas que pueden dar doping positivo, ¿sí? El doping, recuerden que es esa prueba que se hace en distintos tipos de deportes, donde si un deportista utilizó una sustancia, por ejemplo, que se encuentra en sangre o en orina, que no está habilitada por la UADA, por ejemplo, que es una organización de control de antidopaje, o bien, por ejemplo, también se puede hacer, digamos, un doping positivo por posesión de sustancias, no solo por su consumo. Todas ellas, que por lo general, bueno, están muchísimos grupos de esteroides, etcétera, en este caso, no deberían ser consumidas y no deben ser suministradas al deportista. Bien. Además, acá también hay que tener cuidado porque no es solo la sustancia en sí, sino que también hay que chequear el origen del suplemento que yo consumo, porque muchas veces yo suministro un suplemento que por su evidencia está en el grupo A, pero por no tener los protocolos, digamos, de producción correctos, puede estar contaminado por una sustancia del grupo D y tener un doping positivo y no entender el por qué. Bueno, viene con esto de qué tan seguro es ese suplemento, lo conseguí, es realmente legítimo, tiene que tener muchísimas gracias un profesional. Ahora lo que vamos a estar observando es una pirámide de lo que son los objetivos y las prioridades en lo que es la nutrición y la nutrición deportiva en nuestro caso.
Fíjense que en la base de la pirámide encontramos las calorías, ¿sí? Las calorías son, acuérdense, esa energía que el cuerpo utiliza para las distintas actividades que uno va desarrollando en el día a día. Entonces, mi prioridad va a ser, bueno, dependiendo de si mi deportista tiene como objetivo bajar, por ejemplo, lo que es la grasa corporal, bueno, entonces seguramente consuma menos calorías de las que gasta, ¿sí? Para generar lo que se llama déficit calórico. Ahora, si mi deportista tiene que aumentar, por ejemplo, lo que es la masa muscular, entonces vamos a estar buscando consumir más calorías de las que gastamos, teniendo entonces un superávit calórico. Y por último, si mi deportista se hizo un análisis, se hizo ya todo lo que es la evaluación antropométrica y está óptimo, entonces yo lo que voy a estar buscando es mantener esas calorías de forma tal que consuma lo mismo que lo que gasta. En relación a lo que son, digamos, los macronutrientes, los vamos a estar planteando como el segundo nivel de prioridad, ¿sí? Debido a que esas calorías tienen que estar conformadas de cierta forma, de cierta cantidad de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Para lo que son deportistas existen recomendaciones específicas por cada deporte, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, fútbol tiene una recomendación, no sé, levantamiento de pesas tiene otra, patín artístico tiene la suya, ¿sí? Que se asimilan mucho a los deportes como gimnasia artística, rítmica. Entonces, bueno, dijimos, primer renglón, vamos con calorías, segundo con macronutrientes. Tercer renglón vamos a estar hablando de los micronutrientes, porque obviamente no hay que descuidar tampoco la salud a nivel vitaminas y minerales. Como ya dijimos, por ejemplo, que nombramos sodio y potasio en todo lo que es hidratación, tienen un rol fundamental. Pero también, por ejemplo, si uno va a algo básico como la contracción muscular, para que el músculo se contraiga, tiene que haber en la célula muscular, digamos, presencia de calcio. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene un déficit de calcio y probablemente la contracción muscular no se dé de la manera que tiene que surgir, ¿sí? O, por ejemplo, cuando hablamos a nivel también de lo que son suplementos de vitaminas y de minerales, hay que tener en cuenta que muchas veces se le da a los chicos un multivitamínico y que quizás hay ciertas recomendaciones que están cubiertas y otras que sí, bueno, deberíamos cubrir, pero más específicamente. Y hay que tener muchísimo cuidado porque hay nutrientes que su exceso no generan ninguna reacción adversa, pero otro tipo de micronutrientes sí. Algunas quizás más tontas, vamos a decirle, como por ejemplo, si hay demasiado exceso de lo que es vitamina A, puede empezar a cambiar el color de la piel. Por lo general pasa que las palmas de las manos se ponen como más amarillentas, naranjas. Eso quizás es algo que no tiene gran, digamos, injuria en lo que es la salud, pero de otros nutrientes sí tenemos que tener cuidado. Luego le va a seguir lo que es el tiempo de comidas, ¿sí? Evaluar bien y planificar cuántas comidas tiene que hacer mi deportista, porque uno establece que, bueno, una persona que tiene una vida saludable hace por lo general 4 comidas, quizás 1 o 2 colaciones, dependiendo de su rutina, pero mi deportista yo tengo que evaluar si ese día entrena, si no entrena, si tiene doble turno o turno simple, qué actividades hace, qué tipo de entrenamiento hace, para yo poder planificar cuántas veces voy a tener que darle alimento a ese deportista. Porque también tenemos limitantes como lo que es la capacidad gástrica, ¿sí? Que claro, o sea, yo puedo decir, bueno, este deporte tiene que consumir 100 gramos de este alimento y 100 gramos de esto, y uno va sumando, y hay muchísimas veces que la cantidad de volumen no la llega a poder digerir. Entonces, es prioritariamente ahí dividir más las comidas, y esto se llama fraccionamiento, y bajar el volumen de cada una de esas comidas, ¿sí? Esto es súper personal, también varía muchísimo según las edades también, pero no hay que dejar de tenerlo en cuenta. Y como ven, el último escalón y lo que menos prioridad va a tener
son los suplementos, ¿sí? Porque como dijimos, los suplementos no suplen la comida, la van a complementar. Bien, entonces, yo, por medio de los alimentos, una buena planificación, seguramente ya pueda manejar por lo menos el 95 o 99% de un plan alimentario, eh, digamos, bien específico para mi patinador, por ejemplo. Pero los suplementos no dejan de ser ayudas que muchas veces, si las tenemos al alcance, si las tenemos disponibles, si tenemos opciones seguras, si económicamente mi deportista puede acceder, nos pueden servir. Más que nada, por ejemplo, uno de los motivos podría ser que estuvimos hablando de la capacidad gástrica. Por ejemplo, un scoop, una medida de proteína, equivale más o menos a 3, 4 huevos. Y quizás al deportista le resulta mucho más fácil digerir la proteína sintética, la de solo leche, diluida, porque aparte es líquido. Entonces, al ser líquido, el cuerpo también digiere más fácil que lo sólido, como por ejemplo los huevos, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no sé, sale del colegio y tiene que ir directamente a entrenar y tiene una hora y quizás digamos una comida con mucho volumen no la pueda tolerar y bueno, quizás ahí utilizamos una barra proteica. Uno va buscando estrategias, pero siempre son de ayuda, son algo extra. No puede ser el 100% de la planificación de mi alimentación, el suplemento. O sea, uno no puede vivir de suplementos, no es lo ideal. Muy bien. Vamos a trabajar entonces el último tema de, de la clase de hoy, que tiene que ver con algo bastante sensible, pero que no hay que dejar de hablar, que son los llamados trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? O más conocidos quizás como TCA, porque es algo como medio tabú que uno no quiere mencionar. Pero la realidad es que en deportes como el nuestro no podemos dejar de mencionarlos, teniendo en cuenta que muchísimas veces los chicos, chicas, adolescentes pasan muchas horas en el club y compartiendo con sus compañeros, con nosotros técnicos, etcétera, y que es un lugar donde también puede ser que se relaje un poco, que baje la guardia. Entonces, es interesante pensar eh, que no podemos hacer oídos sordos, ni tampoco dejar de estar atentos a la detección temprana de estos casos. Obviamente no va a ser la responsabilidad de un técnico de patín detectar el caso, pero probablemente pueda ayudar muchísimo a que esa situación no pase algo tan grave, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar un poquitito de este tema, introduciéndonos y conocer a qué nos referimos, digamos, con lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, que básicamente definiciones hay muchísimas. Esta es una, ¿sí? Una mezcla de definiciones como para poder llegar a algunos conceptos, entendiendo que cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria, llamamos a eso como un conjunto de alteraciones, porque por lo general no se da una sola alteración, sino que se van dando varias, pero que por lo general la mayoría tienen la relación con la ingesta de alimentos, ¿sí? Y acá hay muchísimos tipos que ya tengan nombres específicos, como por ejemplo algunos que ya son más popularizados, quizás como anorexia, anorexia nerviosa, bulimia, pero la realidad es que hay muchísimas variedades. Lo interesante es que suelen tener en común que tienen una restricción prolongada de lo que es la ingesta de alimentos. Dependiendo del tipo, se suelen dar los atracones, que por si no lo saben, quizás hay un chico, una chica, cualquier paciente que no come durante todo el día o trata de hacer una ingesta muy breve y llega un momento que necesita, digamos, comer y bueno, en ese momento come de todo y puede tener conductas compensadoras como pasa en la bulimia, que por ejemplo es inducir al vómito, por ejemplo utilizar laxantes o diuréticos para bajar de peso.
son conductas bastante complicadas. También, bueno, obviamente suelen tener en común la obsesión por el peso corporal y por la imagen propia del cuerpo, porque suelen tener, digamos, ellos se paran quizás frente a un espejo y no ven realmente lo que es, pero no pueden manejarlo. Bueno, una de las características que suele ser bastante notorias es la pérdida de peso excesiva y en muy poco tiempo. Y bueno, hay muchísimas otras conductas para las que hay que tener signos de alerta, pero bueno, estas suelen ser como las más comunes o generales, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué hablamos de esto? Yo les comenté recién que, bueno, el club es un lugar donde los chicos pasan mucho tiempo. Para mí, por ejemplo, era mi segunda casa, yo vivía dentro de un club. Eh, pero la realidad es que dentro del patín artístico encontramos uno de los deportes más frecuentes donde suceden lamentablemente estas cosas. Y aparte de ello, que Argentina es el segundo país del mundo con más casos de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, en el contexto y la situación en la que estamos viviendo, uno no puede dejar de mencionar este tema. Eh, Hay otros deportes, ¿sí? Dentro de los estéticos está el patín artístico, es una clasificación. En esa misma clasificación se encuentra, por ejemplo, la gimnasia artística. Después están también los deportes de categoría de peso, ¿sí? Como powerlifting, artes marciales, etcétera. Y también otro tipo de deportes donde tener un bajo peso es beneficioso para el rendimiento, por ejemplo, quizás algún tipo de deporte que implique una velocidad, porque claramente a menor peso puedo mover más rápido una masa. Entonces, en los deportes, a ver, esto no quiere decir que en otros deportes esto no exista, porque no es que es selectivo, pero sí que es más frecuente en este tipo de deportes, ¿sí? Donde uno busca, bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, el patín, una figura esbelta, uno tiene ciertos modelos de biotipos, ¿sí? Biotipos es aquella configuración en la estructura del cuerpo que uno piense que es más favorable para ciertos deportes, aunque esto es bastante controversial, porque, por ejemplo, en lo que es deporte categoría de peso, por lo general, aquellos deportistas que tienen el tronco más largo que las piernas, es decir, que de las caderas al suelo hay menor distancia, tienen, digamos, mayores ventajas para su tipo de deporte porque en un levantamiento de pesas tienen menor recorrido, ¿sí? Por tener esa extremidad más acortada. Ahora, si uno se pone a recorrer la historia del patinaje artístico, uno puede ver que no hay dos podios mundiales iguales a otros. O sea, uno puede ver que un año salió campeona una patinadora italiana de 1,75 m, que, no sé, te pesaba, vamos a poner un número, 60 kilos, y al año siguiente ganó una patinadora que medía 1,57 m y pesaba 60 kilos. Entonces, la realidad es que el biotipo puede marcar un camino, una sugerencia, pero la realidad es que queda bastante limitado, por lo menos para nuestro tipo de deporte, donde se ha demostrado que hay variedad de biotipos que pueden triunfar. Entonces, es bastante rudimentario que hoy en día se siga insistiendo solamente en el tema del peso corporal. Por eso antes habíamos mencionado lo que es la antropometría y que realmente habría que poder hacer un estudio de todos los campeones del mundo, de aquellos deportistas que tienen éxito en sus competencias y poder trabajar más en función de, bueno, ¿cuántos milímetros de grasa tiene este deportista? Y quizás ahí se pueda llegar a una conclusión de decir, bueno, un deportista de elite que ha salido en podio mundial en los últimos, no sé, 10 años, tiene entre 35 y 40 milímetros de grasa corporal. Por ejemplo, no sé, digo un número al aire. Que la realidad es que también en el patín artístico esto no está tan estudiado. Hay deportes como el fútbol, ya mucho más populares,
que realmente hay muchísima evidencia, muchísimas tablas en distintos tipos de edades, en distintos países. En el patín artístico esto todavía falta por estudiar. Por eso también es que desde esa ignorancia de lo que no se conoce, sigue sucediendo que en las clases venga quizás un técnico y te comente, no, esta chica está pasada de peso, tiene que estar más flaquita, y quizás tenga razón de que quizás no está en el peso ideal para que ella llegue a su máximo, pero el tema es cómo yo comunico eso. Bien, entonces, hay variedad de lo que son las señales de alerta, ¿sí? Y dentro de las señales de alerta, una ya las había mencionado, que sería que, veamos, un deportista, por ejemplo, no sé, lo vi en diciembre, volvió en marzo porque por las vacaciones, no sé, no viene al club, y de repente vemos que hay una súper diferencia de peso notoria, sin la necesidad de una balanza, está tupado de cara, o el color de los labios, de la piel, ojeras, el cuerpo habla por sí solo. El estado de ánimo, quizás, por ejemplo, si era un patinador, una patinadora que siempre estaba súper pispireto, charlaba con sus compañeros, había que decirle cada 2 segundos, che, dejá de hablar, entrená, y de repente que no esté hablando con nadie, y que esté como cabizbajo. La forma de vestirse, si era quizás un deportista que solía utilizar, no sé, top, short, y de repente está con remerones, todo súper oversize. El estar aislado, es decir, por ejemplo, que como relacionado al estado de ánimo, antes tuviera su grupo y ahora está más que nada solo. Y que, por ejemplo, también lo que suele pasar es que quieran entrenar mucho. Y es como, bueno, quiero hacer más clases particulares y quiero entrenar más veces por semana. ¿Y cuántas veces puedo hacer preparación física? Y uno empieza a notar que no es solamente interés, que puede pasar que un deportista quiera mejorar, lograr un salto X, un trompo, a cualquier gesto técnico y quiera aumentar las horas de entrenamiento, pero que por lo general uno se da cuenta. O por lo menos tiene que intentar prestar atención a cómo viene esa intención. Y hacer y qué cosas no hacer cuando estamos frente a una clase y también si detectamos o si tenemos la sospecha de que puede haber algún caso de TCA en nuestro grupo, ¿no? En primer momento, para tratar de prevenirlo, entre comillas, porque bueno, esto no se da solamente por el deporte, sino que se da por un montón de otras cosas, pueden ser situaciones familiares que hagan una situación aún más de riesgo, pero tratar de evitar comentarios al grupo, como de decir, no, bueno, tienen que estar todas flacas como tal patinadora, o no, y bueno, ¿se pesan ustedes? O, che, decir, por ejemplo, ay, estás comiendo un montón si ven alguna patinadora comer algo, o por ejemplo, que esté comiendo algo que ustedes crean que no corresponde o que no debería estar comiendo, y que vayan ya a retarlo porque no se está comiendo un alfajor. Hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces esa patinadora, ese patinador puede estar en una situación ya sensible de riesgo y cualquier comentario, cualquier cosa lo puede determinar de desencasillar y que se desarrolle este trastorno. Bueno, prestar atención, ¿sí? Uno no solamente presta atención a lo que está dando en la clase, sino que también tiene que tener oído siempre alerta por comentarios, ¿sí? Por ejemplo, que pregunten, che, ¿esto engorda? O ¿cuánto puedo comer de esto? ¿Vos cuánto comes? O por ejemplo, que estén todo el tiempo pendiente de las cantidades o haciendo comentarios de la comida. O por ejemplo, que vean una compañera, no sé, que se lleva un paquete de galletitas cualquiera y te digan, ah, no, yo me traje una manzana, no sé qué, porque las galletitas esas que van ahí de como demonizando alimentos, hay que prestar atención. También hay que tener, digamos, claro cómo comunico como técnico objetivos y prioridades, porque dentro de la tarea de un atleta que pueda desarrollarse a largo plazo, tenemos a la nutrición dentro de una de las herramientas, pero también hay que ver cómo comunico que yo quiero que X patinador vaya al nutricionista. Siempre, lo ideal
es intentar comenzar, por ejemplo, con lo que son talleres, como para hacerlo de forma grupal, y después se puede ir sugiriendo charlar con la familia, de qué manera, pero no particularmente ir a un caso y decirle, vos tenés que ir al nutricionista porque estás gorda, y no es la forma. Claramente es, bueno, ¿por qué no todas hacen un testeo antropométrico? Y ahí cuando viene un profesional que sepa cómo comunicar cada cosa y hable de objetivos más allá del peso, se puedan realmente establecer las prioridades, ¿sí? Y prioridades tangibles, porque muchísimas veces se dice, bueno, o por ejemplo, en ciertas épocas se decía, todas las patinadoras tienen que pesar menos de 50 kilos. Y la realidad es que quizás para una patinadora que mide 1,50 m sea posible, hay que ver igual, pero ponele que sea posible para esa patinadora ahora. Si mi patinadora mide 1,75 m, quizás no llega a pesar 50 kilos o a expensas de masa muscular llega a pesar esos 50 kilos y le genera una obsesión. Entonces, siempre hay que individualizar la situación y ver cómo se plantea. Por eso la comunicación es un rol súper fundamental, porque yo puedo tener ideas maravillosas, pero tengo que saber cómo las comunico. ¿Bien? Y siempre tratar de hacerlo brindando herramientas y desde un equipo interdisciplinario, ¿sí? Como les dije, está buenísimo hacer quizás un taller de psicología, un taller de nutrición, obviamente preparación física es base del entrenamiento. Hoy en día me parece que todos deberíamos tener un preparador físico en el club, pero quizás estos dos pilares como lo que es la nutrición, la psicología, ir de a poco introduciéndolos también como algo a lo que se acostumbren y no lo sientan como que, no, me matan al nutricionista porque estoy mal. No, que sea como en pos siempre de lo positivo, de para mejorar el rendimiento, para buscar estar mejor, para tener una vida más saludable. Nunca del porqué de lo malo, ¿sí? Bien. Y por último, ahora sí, como para darle un cierre general antes de las conclusiones, antes habíamos charlado todo lo que es preentreno, postentreno, y les di algunas guías como de qué alimentos utilizar y cuáles no, pero me parece interesante mostrarles algunos platos de comida, preentreno y postentreno, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver en la primera imagen del preentreno, tenemos unos fideos con pechuga de pollo, ¿sí? Fideos blancos, simples, que son de más fácil digestión, con algunos vegetales súper chiquititos cortados, pero muy poca cantidad. Mismo tenemos en la segunda imagen una ensalada de arroz, atún y tomate, pero vean que la porción más grande es de los carbohidratos. ¿Por qué no un pescado con papas? Y ahí se ven algunas rodajas de lo que sería una calabaza cocida. Esto si fuera, por ejemplo, el prender en un almuerzo. Si estamos hablando de una merienda, ¿por qué no un tostado de jamón y queso con yogur? Unas tostadas de arroz con ricota, mermelada, frutos, un café y leche. ¿Por qué no un mega bowl de yogur con fruta y cereales, copos de maíz, por ejemplo, refinados? Y para lo que es después de entrenar, algunas opciones como por ejemplo un wrap, en este caso también elegimos pechuga de pollo, con un poquitito de tomate, quizás alguna verdura como zucchini puede estar presente. Nuevamente podemos mencionar un arroz con pollo, pero en este caso también le pusimos un poco de zapallito, otras verduras. ¿Por qué no costilla de cerdo con un puré mixto de papa y calabaza? Si fuera de post-entreno una merienda o un desayuno, depende de lo que haya sucedido ese día. eh, Tostadas con huevos revueltos, yogur o leche o un licuado, por ejemplo, de banana podría ser. Pancakes, ¿sí? Con fruta y yogur o leche. Y, ¿por qué no también un sándwich de, por ejemplo, lomo natural y queso, con leche más una copa de yogur con cereales, ¿sí? Como para ir variando. Acá, ya que les comenté, muchas veces nos pasa que el deportista no desayuna porque dice que le cae mal o se siente pesado a la mañana. Siempre que yo tengo un deportista que me plantea una situación así, la primera recomendación es ver si puedo acostumbrarlo, aunque sea que ingiera algo. Si veo que no es viable, siempre hay que reforzar la cena del día anterior.
¿sí? Que tenga una buena cantidad de hidratos de carbono y de proteína, cosa de que podamos llenar esas reservas de glucógeno y que al día siguiente esté óptimo para entrenar igualmente, ¿sí? Ahora, si el deportista hace no, 2 huevos con una ensalada de hojas verdes y no va a rendir bien al día siguiente si no desayuna. Entonces, siempre hay que escuchar al deportista y plantear las prioridades desde ese lugar. ¿Bien? Y bueno, como cierre de la clase, para que vuelvan a repreguntarse ustedes, si la nutrición realmente entonces es un pilar para el rendimiento del deporte, si es necesario especificar la alimentación para cada deportista y para cada deporte específico, y si realmente tiene un rol fundamental en el rendimiento. Yo creo que con todo lo que estuvimos charlando, uno podría decir que sí a las 3 preguntas, porque claramente la nutrición se planifica, al igual que el entrenamiento, tiene un rol fundamental porque es lo mismo de que yo a mi auto no le cargue la nafta que corresponde, entonces empieza a fallar el motor, o que cuando se le empieza a bajar la nafta, esté con la reserva, yo quiera seguir haciendo 100 kilómetros más y ya va a llegar un momento que se va a apagar el auto. Esto es exactamente lo mismo, el cuerpo funciona de esa misma manera. Así que, bueno, espero que les haya resultado relevante, de interés. Creo que hemos podido abarcar varios temas que son súper interesantes también para ustedes como técnicos en este deporte o en cualquier otro deporte también que puedan llegar al momento a inspeccionar, pero por el momento en el patinaje artístico eh, las herramientas son varias. Hay todavía muchísimo por estudiar. Uno quizás plantea esto y el día de mañana, en 10 años, podamos brindar más información, haya cambiado algo, pero en base a lo que hoy se conoce, de por sí se sabe que la nutrición, al igual que el descanso y que el entrenamiento en sí, son fundamentales. Así que, bueno, empezar a inspeccionar talleres de nutrición, a adentrarse en el tema, a prestar atención a todas estas cosas y quizás desde el rol de técnico poder colaborar en pequeños cambios que a la larga hacen la diferencia. Muchísimas gracias por su atención.